Estimado alumno, bienvenido a esta clase de Teorías de la Comunicación. Soy Fernando Ortiz Bisuete y le invito a seguirme en mi canal de YouTube y también a través de mi cuenta en Twitter, @FOrtizBisuete. En la clase de hoy abordaremos la temática relacionada con la Escuela Latinoamericana de Comunicación. El continente latinoamericano ha estado caracterizado en materia de comunicación a partir de finales de los años 50, en los años 60, 70, de una importantísima vertiente de pensadores, gente que ha reflexionado sobre la comunicación desde una particular visión. Podemos en este recorrido revisar el pensamiento de Guillermo Orozco en México, el pensamiento de Francisco Gutiérrez, este español radicado en Costa Rica, Antonio Pasquali, un personaje italiano, emigrante, radicado en Venezuela y luego en Colombia, Jesús Martín Barbero y el padre José Joaquín Salcedo. Estos dos personajes son muy importantes. Barbero en toda una importantísima producción intelectual alrededor del concepto de las mediaciones, el estudio de los medios, y el padre Joaquín Salcedo, vinculado a la fundación de la escuela radiofónica a través de Radio Sutatensa y todo ese enorme aporte que desarrolló en la alfabetización de adultos en este país, en Colombia. Más al sur podemos y debemos destacar el pensamiento, los trabajos académicos de Rafael Rocagliolo y de Juan Gargurevich. Y quizá uno de los personajes más influyentes en el pensamiento en educación y en comunicación en América Latina está en Brasil con Paulo Freire. Paulo Freire, con su publicación de La pedagogía del oprimido, fue uno de los pensadores latinoamericanos que logró transformar muchas visiones que había alrededor de la educación como institución y de la comunicación. Es decir, yo destacaría que la influencia de Freire, así como también de la Escuela Crítica de Frankfurt, del marxismo, de la religión católica, de la religión evangélica, fueron como una de las vertientes que incidió en todas estas iniciativas para pensar a la comunicación desde América Latina. Más al centro, habría que destacar también el trabajo académico de Luis Ramiro Beltrán. En Bolivia, este ciudadano, este comunicador, este comunicólogo, se destaca porque alrededor de su trabajo se empieza a conceptualizar las políticas nacionales de comunicación. Y más al sur, en Chile, el gran académico Armand Matelar, quien en el año 1972 publica una importante obra titulada Para leer al Pato Donald, que es una publicación que lo hace en conjunto con Ariel Dorfman. Este ciudadano belga, Armand Matelar, se radica en Chile y desde acá ha seguido una importantísima producción académica e intelectual sobre comunicación. En Argentina habría que destacar también los aportes de Néstor García Canclini, Beatriz Arlo, Daniel Prieto Castillo, Cristina Mata y Mario Kaplún. Algo muy importante para destacar de todos estos pensadores que acabo de describir y muchos otros que por asunto de espacio y de tiempo en esta presentación y en este curso no los vamos a abordar. Sin embargo, Canclini salió de Argentina huyendo de la dictadura para radicarse posteriormente en México, en donde fue acogido por la Academia Universitaria Mexicana en Comunicación, produciendo igualmente importantísimos aportes a los estudios culturales. Su obra más destacada probablemente sea un libro de los más vendidos, Culturas Híbridas, también recomendado para que lo revise. Y Mario Kaplún y Daniel Prieto Castillo son personas
muy influyentes en torno al uso de la radio fundamentalmente con propósitos educativos en América Latina. A nivel de elementos antecedentes a la Escuela Latinoamericana de Comunicación, podemos destacar algo que se estaba pensando, reflexionando en el contexto mundial, ¿no? Sobre la comunicación, sobre la gestión de los medios de comunicación, etcétera, es un nuevo orden de la información y la comunicación, un nuevo orden mundial. Se lo empezó a denominar el NOIC, el NOMIC, ¿sí? Este entender a la sociedad a partir del desarrollo y la gestión de los medios de comunicación y cómo esto estaba transformando a la sociedad. No solamente desde una comprensión económica, no solamente desde la conquista ideológica, sino que la gestión de los medios de comunicación iban a incidir en una transformación de los seres humanos en el planeta. También ahí está el trabajo de McBride, el denominado y famosísimo informe McBride, que por allí está circulando todavía en Internet y que de hecho, dicho sea de paso, este es un documento clave en el pensamiento de muchos pensadores de América Latina y del mundo, pero que por alguna circunstancia geopolítica mundial se lo mandó a guardar, ¿no? Es un informe que si bien salió a la luz de una manera eh, eh, escondidas, a hurtadillas, fue un documento que generó incomodidades, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Y luego esto que lo puntualizo aquí como el pensamiento crítico latinoamericano, que en los pensadores de la Escuela Latinoamericana de Comunicación es un poco la herencia y cómo se fue aclimatando la escuela crítica de Frankfurt en Latinoamérica, ¿no? Es como un coletazo posterior a la escuela de Frankfurt, al pensamiento frankfurtiano en Latinoamérica, ¿no? Podemos también señalar como unos antecedentes ya propios del territorio sudamericano, latinoamericano, los grandes cambios geopolíticos, el predominio neoliberal que se instauraba en nuestros países. Ese mundo dividido en dos, entre las dos potencias después de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, generó alianzas y distancias entre los países, una gran división, una bipolaridad mundial. Y todo iba en torno a esa gran dicotomía política. Y luego, América Latina también estuvo por aquellos años gobernada por sistemas dictatoriales, era un escenario de protestas. Es decir, aquí empezó una insurgencia en América Latina, protestas populares, protestas en contra de los regímenes dictatoriales. En este escenario, la actuación de los medios de comunicación al servicio de ese poder que estaba dominando empieza a hacerse evidente un grito también alternativo de lucha, ¿no? Entonces se piensa que la comunicación puede articular espacios, medios para ejecutar ese derecho a la comunicación, no solo de los propietarios de los grandes medios de comunicación, sino de un sector mayoritario de la población. Y entonces surge un pensamiento, y aquí hay que encontrarle la autoría de la propuesta a Luis Ramiro Beltrán. Se piensa que los estados deben construir políticas nacionales de comunicación, tan importantes como las políticas económicas, las políticas en salud, las políticas en educación. Se debía pensar en unas políticas nacionales como parte de ese desarrollo para alcanzar el desarrollo socioeconómico. La comunicación entonces ya no es una cuestión confinada al ámbito de lo político, ideológico, sino que se lo ve, se irrumpe como un elemento central para la construcción de un nuevo modelo de un desarrollo dialógico y horizontal. Luis Ramiro Beltrán
define en el 76 en un libro muy interesante que se debe leer, se debe conocer, publicado en CIESPAL en el 76, se llama Políticas Nacionales de Comunicación. Dice que una política nacional de comunicación es un conjunto integrado en un cuerpo coherente, explícito y duradero de principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo de un proceso general de comunicación en un país. Por su parte, Becerra también define a las políticas de comunicación, dice, podemos entender las estrategias y prácticas de ordenamiento, regulación, gestión, financiamiento y formulación de planes y prospectivas relativas a las infocomunicaciones. Entonces, se suma este elemento al proceso de transición de las dictaduras a los sistemas democráticos, un componente que tenía un orden comunicacional. Se hablaba del derecho a la comunicación. Entonces, eso implicaba tener acceso a ciertos recursos, a cierto funcionamiento, a cierta institucionalidad, que en resumen podríamos mencionar que es el reconocimiento desde el Estado, desde la sociedad, a tres sectores en donde estaría presente un ejercicio de la comunicación: el sector comunitario, el sector público y el sector privado, en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad. La escuela latinoamericana, para hacer un colofón en esta presentación, viene a ser una especie de alternativa al pensamiento dominante que estaba presente en comunicación tanto en Europa como en América Latina. Hasta aquí la clase. Muchísimas gracias por su atención.